Amén. Bueno, le vamos a invitar, ¿cierto?, a que abran su Biblia en Mateo capítulo 12, ¿ya? Y vamos a estar continuando con los versículos del 46 al 50, ¿ya? Mateo capítulo 12 del verso 46 al 50. Amén. Recordemos que estamos en el segundo viaje de Jesús por Galilea, ¿ya? Y ya estamos en el punto 4, donde vamos a ver el verdadero parentesco de Jesús. En el estudio anterior estuvimos viendo los versículos anteriores, del 43 al 45, donde Jesús hablaba acerca de este espíritu inmundo que vuelve. ¿Ya? Recordemos que esto lo teníamos que leer en el contexto del cual estábamos hablando, y ese contexto es el rechazo, ¿cierto?, de los líderes religiosos al Señor. Amén. A toda evidencia dada por el Espíritu Santo, a toda evidencia dada por la misma palabra, ¿cierto?, por la enseñanza de los profetas, cosa que ellos, ¿cierto?, conocían. Ellos tenían, ¿cierto?, toda esta instrucción, pero cerraron sus oídos, taparon sus ojos a todo esto y rechazaron a Jesús. Y solamente se conformaban con reforma externa, ¿ya? Amén. Entonces, en ese contexto es cuando Jesús les dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Ya? Ahí veíamos que había una reforma, había un cambio en esa casa, pero era solamente un adornado, era algo superficial, por así decirlo. Amén. ¿Por qué? Porque esa casa estaba vacía. Entonces este espíritu inmundo, que quizás se sintió incomodado, ¿ya?, por ese cambio que se estaba produciendo en ese lugar, se va, pero posteriormente vuelve, ¿cierto?, ¿ya?, pero vuelve con otros espíritus que eran peores que él, ¿ya? Y termina diciendo ahí que el postrer estado de aquel termina siendo peor. Así es. ¿Ya? Entonces esa es una advertencia para todos aquellos que rechazaban a Jesús, ¿cierto? Y que solamente se conformaban con el sistema de externo, de una transformación solamente externa, de ritualismo, de obras y todas esas cosas, ¿ya? Porque si bien esas cosas se adornan a una persona por fuera y le da apariencia, ¿cierto?, de tener piedad, ¿ya?, pero donde Dios quiere realmente hacer una transformación es algo interno, ¿ya? Y veíamos ahí que donde habita Jesucristo por la fe en el corazón, ahí no tiene arte ni parte el reino de las tinieblas. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando está sellada por Dios, ahí no puede entrar, esa casa ya está ocupada. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando hay un ambiente solamente de religiosidad, cuando no hay una transformación interna, sino solamente algo externo, ¿ya?, Jesús da la advertencia de que ese personaje, si no se arrepiente, ¿ya?, a la luz de la Escritura, a la luz de toda la evidencia que obviamente el Espíritu Santo está llamando ahí, mostrando, ¿cierto?, iluminando el entendimiento, y rechaza y rechaza y rechaza, puede llegar a un punto totalmente catastrófico, ¿ya? Y tomando ese contexto, es que entramos ahora a los versículos que nos competen ahora, porque es en virtud solamente de una relación personal con Jesucristo en que realmente podemos tener esa transformación de la que Jesús está hablando acá. Es que, claro, podríamos decir, bueno, si lo leemos, ¿verdad?, vamos a ver una advertencia del Señor. Vamos a ver esa advertencia y una advertencia que dice que es peligroso, ¿verdad?, tener este tipo de, se podría decir, religiosidad, de creencia. Porque muchos pueden decir, sí, yo creo en Dios. Y bueno, yo me encuentro siempre, bueno, pues yo creo en Dios. Pero hasta ahí nomás llegan. Yo creo en Dios. Yo sé que existe un Dios. Pero no quiero saber más de ese Dios. Yo hasta ahí llego, ¿verdad? Y de repente, muchas veces en la iglesia también nos encontramos con hermanos que son así, ¿verdad? Que creen, ¿verdad? Y dicen, no, sí hay un Dios. Pero yo me conformo con las acciones de venir todos los domingos. Eso es lo más fácil. Claro, de venir todos los domingos, de llenarme de ritualismos, porque eso para mí es más fácil. Pero no quiero comprometerme, yo no me quiero comprometer con este Dios, porque yo sé que este Dios, ¿verdad? Y a lo mejor lo leyeron por ahí, ¿verdad? No es cualquier Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Si bien decimos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, y ahí es el peligro que nos advierte Dios en esta sección donde dice, ojo, cuidado por ahí, porque aquí ustedes han estado leyendo y han visto estos tipos de religiosos, ¿verdad?
que me rechazan. Y que confían en sus propias obras. Claro, y que yo si yo asistiendo a la iglesia todos los domingos, haciendo diferentes cosas en la iglesia, llenándome de ritualismo en la iglesia, estoy listo. O solamente no, ya tengo culpa. No, pero es que ofrendé. Ya como que ya está todo ahí. Claro, yo ofrendé. O diezmé. Claro. Ya está todo listo. Estoy con eso, yo estoy listo. Ya entonces, cumplí. Y aparte, y esto también es importante, ¿verdad? Y que muchas veces no lo dicen, es importante también los líderes de la iglesia. ¿Qué están los líderes de la iglesia, que somos nosotros, qué estamos enseñando o qué estamos entregándole a los hermanos? Porque muchas veces ellos nos escuchan y ellos nos ven a nosotros decir, hablar, hacer cosas y que de repente, ¿verdad? Vamos siendo de tropiezo para ese hermano que está creciendo. Dios nos libre. ¿Ya? Entonces, ahí también hay algo que nosotros tenemos que ver también como líderes. Claro, ¿verdad? porque por ejemplo, eso es lo que estábamos viendo acá, porque estos líderes religiosos eran los que tenían que llevar el pueblo a Dios, ¿cierto? Pero Jesús los acusa, ¿cierto? Ellos no entran al reino porque no quieren ver, porque no quieren recibir, ¿cierto? Pero están ahí y no dejan entrar al otro. Así que Dios nos libre de aquello. Claro, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en ese sentido. Por eso que el martes pasado hablábamos harto de hacer ese, ¿verdad? Ese autoexamen en nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? En que realmente, acá yo había sido una pregunta, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Tú hacías una pregunta al final del estudio, ¿verdad? Me decía, ¿quién es el que habita? Tú tienes arreglada tu habitación, pero ¿quién es el que habita? Hay dos fuerzas que pueden habitar tu corazón. ¿Satanás y sus demonios o Jesucristo? Así es. Entonces, hay también ese autoexamen que tenemos que hacernos nosotros y eso hay que tenerlo ahí presente siempre, ¿verdad? Y como bien decía Joana, y a causa de eso es que pasamos, ¿verdad?, a ver estos otros. Los que realmente tienen una relación con Dios. Amén. Y aquellos que realmente tienen una relación con Dios es únicamente a través de su Hijo amado Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en los versículos del 46 al 50 de Mateo capítulo 12. Amén. Y lleva por título, dice, la madre y los hermanos de Jesús. ¿Ya? Mientras él aún hablaba a la gente, está hablando de Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Versículo 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48 dice, respondiendo él a los al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Amén. Bueno, este episodio que estamos viendo ahora se encuentra en los tres evangelios, ¿ya? O sea, los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Claro. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿cierto?, en cada uno de estos evangelios, en donde la madre y los hermanos de Jesús se presentan, ¿cierto?, deseando hablar con él. Y vemos que, bueno, acá estamos en Mateo, y vemos que Mateo, curiosamente, lo coloca, ¿ya? Coloca este evento precisamente al final, ¿cierto?, de esta confrontación entre Jesús y los líderes religiosos. Y transmite, ¿cierto?, estudiando el texto, nos transmite la idea que estábamos nosotros hablando hace un momento, de mostrar que sí había una generación perversa, ya, que, ¿cierto?, se resistía a la iluminación de Dios, a lo que a las señales que Dios estaba mostrando hacia Jesús como el Mesías, ¿ya? Sí, había una generación perversa, que incluso estaban tratando de hacerle caer, demandando de él señal, pero era todo una farsa. Nunca quisieron realmente creer en él, ¿ya? Y eso, tomamos otra vez ese ejemplo, cuando vemos, ¿cierto?, que incluso los soldados romanos daban testimonio de lo que aconteció cuando Jesús fue sepultado, ¿cierto? Y cómo se movió la roca, qué pasó ahí, con Jesús que no estaba.
ellos van a hablarle a estos líderes y no quieren. Incluso les trataron de tapar la boca, ¿cierto? Dándole ahí algo para que se callaran y dijeran otras cosas, ¿ya? Entonces, sí, Jesús habla acerca de esa generación perversa, pero estamos viendo que Mateo lo coloca esta porción acá, ¿cierto? Al final, para mostrar de que no todos los judíos pertenecían realmente a esa generación perversa. No todos pertenecían a aquellos que rechazaban a Jesús, sino que había un remanente. Amén, así es. Que era pequeño, pero que sí le creía. Pero sí existía. Estaba ahí. O sea, ahí podemos ver que la cantidad no es calidad. Amén. Una vez más lo podemos ver aquí en la escritura. Mientras más hayan, no quiere decir que hay un éxito ahí. ¿Ya? Aquí había un remanente, un pequeño remanente, que sí le cree, que no pertenecía a esa generación perversa. Ahora, teniendo eso en consideración, pero también teniendo otro punto, vemos acá, ¿cierto? Por Mateo, que no nos da el motivo, ¿ya? No nos da el motivo del por qué la mamá y los medios hermanos de Jesús vienen, ¿cierto?, a querer buscarlo, a querer hablar con él. No nos dice por qué más, ¿ya? Pero Marcos, ¿cierto?, sí nos complementa esa información, sí nos da más detalle, ¿ya? En Marcos 3, del verso 21, del 20 al 21, nos informa, ¿cierto?, que nuevamente, bueno, recordemos que Jesús estaba en Capernaum, ¿ya? Estaba, y en la casa donde él se estaba hospedando, estaba agolpada nuevamente la gente, ya era mucha la multitud que venía, ¿cierto?, por diversas cosas, algunos por sanidad, otros por querer observar, a ver si le podían encontrar algo ahí para hacerlo caer, por diferentes motivos, pero eran muchos los que venían, ¿ya? Y la concurrencia era tan grande, nos informa, ¿cierto?, Marcos, que Jesús y sus discípulos ni siquiera tenían tiempo para comer. Entonces, toda esta información de lo que estaba aconteciendo con Jesús, acerca de las confrontaciones con los líderes, ¿ya? Y las conclusiones también que la gente estaba sacando con respecto a él, porque recordemos que previamente a esto hubo un milagro ahí. Jesús sanó a un hombre, ¿cierto?, que estaba endemoniado, ¿ya? Dice aquí en el verso 22 de este capítulo 12 de Mateo, estaba endemoniado, estaba ciego y estaba mudo. Ya todo se da en el contexto de eso. Entonces la gente cuando ve esto empieza, ¿será este el Mesías? Entonces todas estas cosas llegan a oídos de la familia de Jesús allá en Nazaret, ¿ya? Llegan a oídos de ellos allá en Nazaret, y acá estamos en Capernaum, ¿ya? Entonces llegan estos rumores allá y la familia queda prácticamente impactada y queda preocupada. Eso es lo que nos da a entender el texto, ¿cierto? Ahí en Marcos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? Marcos también nos dice que querían venir, ¿ya?, a este lugar donde Jesús estaba, querían prenderle, o sea, querían rescatarlo por la fuerza si era necesario. Querían rescatarlo, ¿cierto?, de estas multitudes que eran agobiantes, que ni siquiera permitían que pudiera llevar a cabo una de las necesidades más básicas de la vida, como comer, pero también querían rescatarlo, ¿cierto?, del mismo, porque Marcos también nos añade un detalle que no nos dice acá Mateo, que nos dice que ellos decían que quizás Jesús estaba fuera de sí. Estaba fuera de sí. Con respecto a esto, hay un comentarista que dice, estar fuera de sí no significa que ha perdido la razón, sino que está padeciendo, como podríamos decir, como una manía religiosa, y se ha vuelto excéntrico, ¿ya? Y claro, muchos apuntan a eso, de que quizás pensaron que Jesús se estaba convirtiendo en un fanático religioso, ¿ya? Que había estado tanto tiempo sumergido en la escritura que podríamos decir que incluso la gente o él mismo estaba creyendo que era el Mesías, ¿ya? Y recordemos, ¿cierto?, que venimos saliendo, tomándolo desde Mateo, de esta condenación, de esta confrontación que él venía con los líderes religiosos, con los escribas y los fariseos. Y vemos que cada vez que hemos ido viendo cada uno de estos eventos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero han ido creciendo en intensidad y también en gravedad. Porque ellos vienen con una cosa y Jesús les responde con otra cosa y después ellos vienen con otra peor que la anterior. Jesús sigue subiendo el nivel y así vamos viendo. Que van a medida que vamos avanzando, esto se va acrecentando, ¿ya? Y veíamos, ¿cierto?, que incluso ellos ya no podían decir, no, es que él no hace milagros, o sea, y eso ya era evidente a todos. Entonces, no les quedaba otra de decir, ya,
Sí, hace milagros, pero por Dios no lo hace, sino que lo hace por medio del poder de Satanás. A ese punto llegaron de acusarlo, ¿ya? Entonces, era probable, ¿cierto?, que ya todas estas cosas, estos rumores llegaran, ¿cierto?, a los oídos de su familia allá en Nazaret. Incluso veíamos, ¿cierto?, que ellos ya habían tomado consejo, se juntaron hasta con los herodianos, que eran sus archienemigos. Fariseos y herodianos eran como el agua y el aceite. Si los fariseos no querían nada con Roma, en cambio los herodianos podríamos decir que eran los lamebotas de Herodes, ¿ya? Entonces, no tenían por dónde tener esa amistad, pero su punto estaba en Jesús. Eso los unía y unieron fuerza, ¿ya? Y ya intentaban quitarlo de escena. Ya para ellos era un problema, era un estorbo, y ya estaban planeando eliminarlo, destruirlo, ¿ya? Y eso lo podemos ver en Mateo 12:14, y también Marcos también lo dice, y bueno. Entonces, ahora podemos entender un poco por qué es que la madre de Jesús, ¿cierto?, y sus hermanos quizás querían venir a disuadirlo de que siguiera con su obra. Y tal vez esperaban, ¿cierto?, que él los oyera y que huyera a un lugar seguro, hasta que los dirigentes religiosos quizás se olvidaran de todo lo que es de las confrontaciones que habían tenido y que perdieran el interés en él, ¿ya? Y bueno, posiblemente la familia estaba en una misión de rescate, ¿cierto?, para poder salvarlo de una muerte inminente, ¿ya? Entonces, temerosos de lo que pudiera pasar con él, no le importa. Viajan desde Nazaret aproximadamente 50 kilómetros hasta llegar a Capernaum, ¿ya? Ahora, debemos considerar que durante los primeros 30 años de vida, mientras Jesús vivió en Nazaret, estuvo con su hermano, ¿cierto? Y ellos lo observaron día a día, comían con él, estaban con él y todas las cosas, ¿ya? Y recordemos que hasta ese entonces Jesús no había hecho ningún milagro, y la Escritura no se nos narra nada acerca de eso. De hecho, el primer milagro que aparece en escena, vemos por Juan 2:11, que fue cuando él convierte el agua en vino, ahí en Caná de Galilea, ¿ya? Y eso fue al iniciar su ministerio público, ¿ya? Entonces, pero antes de eso, lo único que la Escritura nos dice acerca de Jesús fue algo como a los 12 años, cuando él estaba ahí en el templo, ¿cierto?, con estos estudiosos, y los dejó asombrados con las preguntas y las conclusiones que sacaban, ¿ya? Pero aparte de eso, Jesús se comportaba como cualquier joven judío, porque era 100% hombre, pero también sin pecado, porque recordemos que también es 100% Dios, ¿ya? Entonces, considerando esto, ellos estuvieron juntos como cualquier familia judía, pero ahora escuchan decir a las multitudes todas estas cosas, incluso que podría ser el Mesías y todo esto. Entonces ahí podemos entender un poco que cuántas cosas pudieron estar pasando por la cabeza de la familia, ¿ya? Bueno, hay muchos que dicen que para este tiempo es probable que José ya estuviera muerto desde hacía varios años. La Escritura no nos dice nada no sale ningún versículo, no hay ningún respaldo acerca de eso, ¿ya? Solamente aparece José, ¿cierto?, al principio con María, pero después vemos que en la narración bíblica desaparece José, ¿ya? Entonces los estudiosos dicen que lo más probable es que José ya había muerto. Por lo tanto, ¿cierto?, podemos considerar acá que la familia inmediata de Jesús consistía en su madre, en sus medios hermanos, que sí se nos dan los nombres, ¿cierto? En Mateo 13, versos 55 y 56, nos dice que eran Jacobo, José, Simón y Judas. Y también nos habla de las medias hermanas, porque también dice la Escritura, y es con respaldo ahí, usted lo puede buscar, Mateo 13, versos 55 y 56, nos da esta información de que Jesús tenía medios hermanos y tenía medias hermanas, ¿ya? Pero no nos da el nombre de ellas, sino solamente de los medios hermanos, ¿ya? Ahora, es claro, sí, que lo que sí nos dice la Escritura es que los hermanos durante el ministerio terrenal de Jesús no le creían. Eso lo dice Juan 7:5. No le creían, ¿ya? Pero también nos dice la Escritura, como nos dice eso, también nos dice que esa incredulidad fue solamente temporal, ¿ya? Porque luego de la resurrección del Señor, vemos que hubo un cambio en ellos, y que ellos ahora sí creyeron. Incluso dos de sus medios hermanos, el primero, ¿cierto?, Jacobo, se convierte en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, y aparece en Hechos, capítulo 15, del 30 al 22 lo podemos ver, ¿ya? Y también hay una epístola, hay una carta, ¿cierto?, que lleva su nombre, Santiago. Jacobo es Santiago,
el de la epístola de Santiago. Y por otro lado también tenemos a otro de sus medios hermanos, que es Judas, ¿ya? No el Iscariote. El medio hermano de Jesús también tiene una epístola y está antes de Apocalipsis, ¿ya? Que es cortita ahí, pero lleva también su nombre, Judas, ¿ya? Pero eso ocurre después de la resurrección de Jesús. Antes de eso, durante el ministerio de nuestro Señor, ¿cierto? Mediante la predicación, la enseñanza de Él, no existe ninguna evidencia en la Escritura de que algún miembro de su familia, ya sea sus hermanos, ¿cierto? Que creyera en Él, ¿ya? De hecho, lo único que la Escritura nos narra es que María, ¿cierto? Entendió al principio, se nos da a entender eso, cuando, ¿cierto? Viene el ángel y le da a entender que ella había sido la escogida de Dios, la favorecida de Dios, y ella decía, engrandece mi alma a Dios, ¿cierto? Mi Salvador, porque ha mirado mi bajeza, ¿ya? Entonces, y ahí el ángel le dice que el ser que va a llevar en su vientre iba a ser llamado el Hijo de Dios. Entonces, ella tenía claro eso, ¿ya? Tenía claro eso, pero fuera de eso, los hermanos de Jesús, no hay ninguna evidencia de que durante el ministerio terrenal creyeran en Él, ¿ya? Ahora, podría ser que incluso su madre, ¿cierto? A pesar de esas revelaciones que ella recibe antes, o durante el nacimiento de Jesús, porque después le siguen diciendo cosas, ¿cierto? ¿Ya? Vemos ahí que después aparece una profetisa, ¿cierto? Y le siguen diciendo cosas. E incluso ella misma, como les decía, hace una confesión en esa época, ya que es conocida como el Magnificat, ¿ya? Pero es probable que ella aún, si bien conocía todas esas cosas, ella oía, de hecho la Escritura nos dice que ella recibía todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Pero es probable que ella aún no confiara personalmente en Jesús como su propio Salvador, como su propio Señor, ¿ya? Eso es lo que llegan a decir algunos comentarios. Hay un tema también, porque podemos ver que en estos versículos, los primeros versículos, ¿verdad? Habla sobre como Cristo no tenía, ¿verdad? Privilegios con María, su madre. Porque dicen, están tus hermanos y tu madre. Sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver que ahí esa enseñanza de los católicos se viene abajo. Más si le agregamos en Lucas, en el capítulo 1, el versículo, ¿verdad? Ahí donde ella dice que se regocija en su Señor y Salvador. Entonces podemos también aquí uno leyendo y va viendo y va también respondiéndose ciertas dudas que uno de repente tiene. Y que alguno, claro, las da por cierta, porque yo le comentaba hace un poco de tiempo a Pedro que muchas veces cuando alguien es nuevo, ¿cierto? Se deja guiar por aquellos que llevan más tiempo. Entonces, como uno no conoce, empieza a oír de aquellos que llevan más tiempo y uno confía, de cierta forma, al principio. Pero después cuando uno, ¿cierto?, empieza a introducirse en la Escritura, cuando uno empieza a tener una relación más afiatada con el Señor, se va dando cuenta de que todas aquellas cosas que quizás me enseñaron no correspondían. Por eso ahí va el tema de los líderes, ¿verdad? Hoy hablamos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que los líderes, ¿verdad? No estén enseñando rituales en vez de estar enseñando a Cristo, ¿verdad? O sea, que nosotros como líderes siempre estar orando, ¿verdad? De que quien se refleje en nosotros sea Cristo y no nosotros, porque si somos nosotros vamos a enseñar mal. Y los que vienen, ¿verdad? Llegando a la iglesia van a ser mal instruidos. Ahí es lo que tú dices, ¿verdad? Que al final del día, ¿verdad? Ellos se llenan de ritualismo. Claro, y que al final, incluso de supersticiones. Estamos hablando de supersticiones, claro, que de repente son cosas que nunca han estado en la Biblia, en la Escritura, y nunca han sido enseñadas. Entonces, pero hay sí ciertas cosas que de repente llegan a la iglesia que son supersticiones. Claro, como por ejemplo... Lo que tú mismo me contabas y sobre esa hermana que se ungía su pelo, porque... Claro que la pastora se va a acordar una vez que fuimos a un evento de la OCC, allá en Quilicura, y estábamos atrás nosotras y escuchábamos a una pastora que le decía a una hermana que tenía que ungirse el pelo. Claro. Y nosotras quedamos así.
¿Dónde sale eso? Claro, entonces, claro, con el tema de la... Y al final de la- después las personas toman miedo con esas cosas. Porque se transforman en carga, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que otras más. claro, están preocupados, ¿verdad? En este caso, de estos rituales, que se olvidan quién es su Dios, que es mucho más de lo que ellos piensan que es. O sea, es como que depende de mí, ¿verdad? Que mi cuerpo o mi forma de mostrar ser cristiano depende de mí. Porque yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto otro, y yo tengo que hacer esto de acá. Y sabemos quién es el que cambia, hermano, en mi vida, quién es el que hace el cambio en mi vida. Si la Escritura dice que somos nueva criatura y no es por nuestra fuerza, no es por nosotros esa sabiduría, no tenemos poder nosotros. Es Dios es el que hace ese cambio en nuestras vidas. Y la palabra no adulterada, el alimento no adulterado, esta leche no adulterada, que llega al creyente, hace creyentes firmes, hace creyentes reales, con esa comunión con Cristo. Y no se preocupa, ¿verdad? Y no está atento a rituales que de repente nos sorprenden a nosotros, que encontremos de repente este tipo de situaciones, porque dicen, ¿quién están enseñando a sus hermanos? ¿Qué está enseñando la iglesia? ¿Por qué están saliendo este tipo, ¿verdad? De supersticiones. O sea, ¿hay supersticiones dentro de la iglesia? Claro que tenéis que ungir, bueno, ya desde que hay que ungir el pelo hasta que hay que ungir la ropa. Claro. Tantas cosas que... Y así otras cosas más. Y así otras cosas más. Que tu pelo largo, que cosas que de repente... en vez de llevar la idea es, o sea, siempre el propósito de congregarse, ¿cierto? Es llevar la vista de todo el pueblo a Dios, ¿cierto? Pero cuando se enseñan todas estas cosas en la iglesia, al final se desvía la vista a ritualismo, a cosas, a reglas, cosas así. Pero nunca van a estar realmente mis ojos puestos en Jesús, que es lo que la Escritura nos habla. Y lo que Cristo estaba diciendo en los versículos anterior, cuidado con este tipo de ritualismo, ¿verdad? Que hay en sus vidas, porque esto los aparta. Es un peligro para sus vidas, porque tienen, ¿verdad? A lo mejor haciendo estas cosas, este cambio, ¿verdad? Su habitación, su cuarto, ¿verdad? Ese corazón ahí limpio, pero no hay nadie habitando adentro. Tienen que aceptar a Jesucristo en su vida, tienen que aceptar a Jesucristo, que es Él es el que a mí me va a cambiar. ¿No? Yo no puedo cambiar por mí, yo estoy aquí, no soy porque yo quise cambiar, no. Dios a mí, o sea, puede haber, como hablábamos delante, puede haber una disposición una sincera, disposición, claro, una disposición, o sea, que, que puede llegar únicamente, ¿cierto?, a hacer algo externo, en un intento humano. Claro, pero estábamos muertos, o sea, un muerto no tiene decisión, ¿verdad? Un muerto no puede decir yo quiero volver a la vida, no puede. Entonces, como la Escritura, Dios nos dice, estamos muertos y el único que pudo habernos revivido, ¿verdad? Y habernos regenerado de nuevo es Dios, mediante Jesucristo. Entonces, cuando yo tengo esa enseñanza en mí, yo sé que el único que puede hacer en mi vida y el único que me guarda, me protege, que me guía, me ayuda, es Jesucristo. No hay otro, no hay nadie más, ¿verdad? Y mi mirada siempre va a estar apuntando hacia Jesucristo. Yo quiero saber de Él, por eso vengo a la Escritura, no que yo vengo a la Escritura porque yo quiero saber más y que para que todos los demás me digan, el hermano sabe. No, yo busco a Cristo como lo busca usted en su vida personal, hermano. A lo mejor de diferentes formas, con diferentes tiempos, a lo mejor pero lo buscamos, ¿verdad? Buscamos a Cristo, como lo hace usted en su casa o como usted lo hace en su vida diaria, ¿verdad? Pero estamos enfocados para allá. Que el blanco perfecto, como yo siempre digo, tiene que ser Jesucristo, porque sin Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ser blanco fácil, ¿verdad? Para todo este tipo de ritualismo. Y para todas estas enseñanzas. El paraíso de los demonios, como hablábamos. Claro, y para estas enseñanzas que son de hombre. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos, ¿verdad? Nos guarde de todo este tipo de
ritualismo, de enseñanza. Porque como veíamos cierto en el estudio anterior, el diablo no tiene problema en que la casa esté adornada y barrida. No, si le da lo mismo. No le da lo mismo. Mientras esté desocupada, para él no hay problema de que Claro. la persona, en un intento, como le decía, puede haber un intento sincero de querer cambiar externamente, pero hasta ahí solamente puede llegar la mano del hombre. Pero al final, igual se va a manifestar lo que realmente es. El único que puede transformar nuestra vida de manera interna y que se manifiesta externamente a través de obras es Jesucristo. Porque somos salvos solamente por medio de su obra. Amén. Pero esa salvación se manifiesta en mi vida a través de buenas obras que Dios ya preparó de antemano, dice, Claro. para que nosotros anduviésemos, ¿cierto? Porque la fe sin obras es muerte. Amén. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que hace la palabra Es del que Señor. la palabra del Señor lleva la verdad. Porque Cristo dice, Y como yo dice, soy. y la verdad os hará libre. Claro, y Cristo Esto dice, nos hace yo libre. soy. O sea, si tú tienes a Cristo, dice yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy todo. O sea, en esas tres definiciones, yo entiendo que Él es todo en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino que para todo aquel que crea. Me dice, yo soy la luz. Claro. Yo soy, y tantas cosas vitales que nosotros, cosas esenciales que nosotros necesitamos. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Yo soy la puerta, ¿verdad? O sea, vemos que la necesidad de Cristo en el hombre, ¿verdad? Está. Porque si tengo mi habitación y la tengo libre, pero y yo creo que ahí es donde viene, dice que cuando dice la mies es mucha, porque faltan aquellos que enseñen, ¿verdad? Que enseñen la escritura, que enseñen esta palabra no adulterada, para que pueda en ese corazón evitar, ¿verdad? Cristo, para que Él pueda tomar el control, ¿verdad? De esa vida. Y por eso que nosotros, mucha gente que uno encuentra y dice, no, si yo creo en Dios, pero hasta ahí nomás déjame. Pero ahí podemos recordar Santiago, donde dice que los demonios también creen. Y de hecho, ¿saben quién es? Y más encima ellos sé. Y tiemblan. Claro, ellos tiemblan. O sea, yo veo a alguien una vez, no sé, un pastor, no me recuerdo bien, decía, no, si yo leo la Biblia, no, si Satanás también la conoce. Y también sabe la palabra. Y puede andar hasta con la Biblia debajo del brazo. O sea, imagínense lo que puede pasar en la vida de un creyente que no está siendo bien alimentado por la palabra de Dios. O sea, es una responsabilidad. Ahora entiendo a mi pastor cuando él decía, cuando él tenía que tomar su cargo, ¿verdad? Como pastor, de pastorado. Porque es una responsabilidad muy grande. Y él decía, o sea, esto es grande porque a mí se me está entregando, ¿verdad? Una cantidad de armas que yo no sé cuántas armas Dios me va a mandar a mí. ¿Y yo qué hice con eso? O sea, después se me va a pedir cuenta de todo eso. Entonces, y muchos en la actualidad ahora quieren puro ser pastor, pero yo no sé realmente cuál es el motivo de ellos por querer ser pastor. O sea, a mí me dicen, yo me recojo, o sea, yo no necesito, pero no estoy, o sea, es algo grande, ¿verdad? Ese cargo en el hombre, porque hay que llevarlo a Cristo. Y aquí Cristo está diciendo, aquí tengo líderes que son de mi pueblo, y estos líderes de mi pueblo no me aceptan a mí, y más encima están desviando a todo mi pueblo a la perdición. Así, si yo leo esto, ¿verdad? Y no sé, hermano, si usted a lo mejor quiere ser pastor, o a lo mejor quiere ser líder, aquí Cristo nos está diciendo, ¿ven estos líderes? Aquí están. O sea, me están buscando a mí, me tienen a mí, ¿verdad? Están pidiendo un Mesías, lo tienen al frente, estoy al frente de ellos. No creen. Hice milagros y no creen. Incluso es más, están pidiendo más milagros. ¿Por qué? Porque quieren derrotarme. Entonces muchas veces hacer de repente peticiones o querer ser, ¿verdad? Bueno, yo no
Yo nunca pedí, ¿verdad?, ser líder. Pero bueno, es así, ¿verdad? En una iglesia uno tiene que crecer, ¿verdad? Y tiene que aceptar las decisiones de Dios. A lo mejor va a costar, pero sí, uno dice, Señor, ayúdame. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que siempre sea nuestra petición en la oración, que Dios nos ayude a ser buenos líderes, para poder entregar esta mies no adulterada a los que vienen más atrás. Y no solamente a los que vienen más atrás, porque hay algunos que tienen mucho tiempo en la iglesia y que no conocen a Cristo. El Señor es experto en llamar a aquellos que no se sienten capacitados. Podemos ver el ejemplo en Moisés. Claro. Y es ahí cuando dice que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y estamos viendo a los pobres en espíritu. Claro. El Señor es experto en hacer algo donde uno cree que no hay nada. Claro, donde no hay, uno cree que no va a ser posible, ¿verdad? Pero sí es posible por medio de... Claro, porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada puedes hacer, amén. Entonces, como podemos ver, la Escritura nos va llevando a la verdad. En el sentido de María, si usted quiere ver de María, aquí está, claro, ¿verdad? Cristo no hizo excepción cuando dijeron, viene tu madre. Ah, viene mi madre, no. Ah, que pase, ¿no? No está haciendo excepción acá. Y después María dice, ¿verdad? Que ella se goza en su Salvador, que es Jesucristo. Entonces podemos ver, muchos siguen a María como la madre de Dios, como que ella es más que Cristo, porque es la madre. Es la intercesora. Es la intercesora y la usan de intercesora. Inmaculada. Y cuando no es así, tú tienes que venir a la Escritura para que puedas entender qué realmente estás creyendo. Y cuando te encuentras con la verdad, hermano, es lo más probable que te lleve hasta las lágrimas, porque todo el tiempo estuviste equivocado. Claro. Pero esa es la Escritura. Así es la palabra de Dios. A mí me lleva al quebranto, me lleva, ¿verdad?, a ver mi error, mi pecado. Y como decía nuestro pastor siempre, o sea, algo sale de aquí al cristiano, algo sale para el lector, algo sale para aquel que cree, que hace que yo cambie, que haga un cambio en mi vida. Porque sale verdad. Cuando sale verdad, se encuentra, claro, y se encuentra, ¿verdad?, con el pecador, y el pecador ve su pecado. Y sabe que no es perfecto. Y vamos, no, yo no merezco. Yo, Señor, perdóname. Dios, te necesito. Sí, claro. Pues aquí estoy. Sálvame. Si queda ahí un ladito en tu reino, acuérdate de mí. Así es. Sé propicio a mí, pecador. Yo soy pecador. Así como lo hacía este hombre. ¿Verdad? Entonces, la Escritura tiene que hacer algo en el hombre. De hecho, yo leía un comentarista y decía que hay mucho, ¿cierto?, que le encanta predicar, ¿cierto? Y bueno, y la predicación la acomodan de la forma de que le guste al oyente, de forma de endulzarle el oído al oyente, lo que la gente quiere oír. Pero la verdadera predicación no es esa, que le guste a la gente, que le guste el oído, que le sea agradable, sino que la verdadera predicación, una predicación como lo hemos visto de nuestro propio Señor Jesucristo, es una predicación, ¿cierto?, que llega al corazón, que la palabra no es adulterada y que obviamente trae el corazón al arrepentimiento. Claro, que trae al hombre al arrepentimiento. Que trae al hombre a Cristo. A reconocerlo, ¿verdad? Si te trae a ti a arrepentimiento es porque lo estás reconociendo. ¿Sabes? Pero si no hay nada de eso, es difícil. Porque como hemos visto, o sea, lo que el Señor quiere hacer es una transformación desde el corazón. No algo externo únicamente, sino que Dios quiere entrar a trabajar acá adentro. Él es experto en trabajar a corazón abierto. ¿Ya? El mejor cirujano, si son las manos de Dios que hace esa operación perfecta en nuestras vidas. Siendo imperfectos, ¿verdad? Dios dice que, o sea, Dios nos mira, ¿verdad? Dios envía a su Hijo, sabiendo que nosotros somos pecadores, estamos perdidos. Él envía a su Hijo, ahí está su amor, reflejado en Cristo. Así es. ¿Y para qué? No es para que sea reflejado, sino que también para que nosotros nos acerquemos, ¿verdad? Y que haya esa comunión entre nuestro Creador, nuestro Señor, ¿verdad? Y el hombre. Hay cosas que de repente
Claro, uno como hombre, ¿verdad? A veces no entiendo, no comprendo, no me llega, no hace, ¿verdad? Conexión. Bueno, Dios hace, ¿verdad? Como Él quiere en la vida del hombre. A lo mejor Dios ya está haciendo y uno no sabe. Pero bueno, es Dios así, Dios trabaja así. Y uno, ¿cómo sabe que Dios trabaja así? Es porque cuando viene la Escritura sabe qué hace con hombres, ¿verdad? Que estuvimos viendo hace unos martes pasados, ¿verdad? Que no quería ir. Uno que estaba que no quería, no, Señor, no, ¿para qué voy a ir para allá? No, yo no quiero ir. Sí, no, esos son todos malos, ya manda fuego y elimínalo a todos. Entonces, ahí vemos al hombre, ese es el hombre. Pero no sabemos los propósitos de Dios. Así es. Los propósitos de Dios, ¿verdad? Salen fuera de nuestra mente finita, ¿verdad? Sobresalen, ¿verdad? De todo eso. Y muchas veces uno piensa, no, que destruyelos a todos, ¿no? ¿Por qué destruirlos? Y hay muchos que son expertos en subirse al púlpito para echar a todo al infierno. Cuando la Escritura dice que el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento, que se reconcilien con Dios. Somos embajadores en el nombre del Señor. Es como si Dios clamara por medio de nosotros que hagan las paces con Él, que se arrepientan. Ahora que Él puede ser hallado. Y de hecho es el propósito por el cual el Señor nos permite hoy compartir también la palabra. Amén. Que siga predicando la palabra para que muchos más vengan a Él, vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y como les decía, o sea, su hermano, cuando Él estaba todavía en su ministerio terrenal, antes de la cruz, no creían, ¿ya? Y es probable que María, si bien había recibido todo este conocimiento, ¿ya? Antes de que tuviera la bendición de ser la madre, ¿cierto? Del Hijo de Dios, y que posteriormente también siguió recibiendo palabras, ¿cierto? Proféticas acerca de él, y ella guardaba todo en su corazón, es probable que todavía no confiara personalmente en él, aunque ella tenía todas esas cosas y las guardaba en su corazón, ¿ya? Pero posteriormente, ¿cierto? A la resurrección, ahí ya sus medio hermanos, vemos ahí, como les decía, Santiago y Judas, los vemos ahí también con epístolas, ¿cierto? En la Escritura, que llevan sus propios nombres, y también vemos que María también estaba ahí, dentro de todo esto, ya reconociendo a Cristo realmente como no solamente como su hijo, como la madre dolida, ¿cierto? De ver a su hijo ahí, sino que la vemos recibiendo, ¿cierto? A todo ello, a Cristo como su Salvador, como el Señor de sus vidas. Amén. ¿Ya? Pero lo que vemos acá es que durante su ministerio terrenal, Jesús no solamente tuvo que lidiar con la oposición de los líderes religiosos, como hemos estado viendo hasta ahora, sino que también tuvo que lidiar con la oposición de su propia familia, ¿ya? Entonces, Él nos entiende perfectamente, como nosotros nos sentimos, cuando, ¿cierto?, nuestros familiares quizás nos tachan de locos, de que estamos fuera de sí, de que algo nos pasó, de que nos lavaron el cerebro, ¿ya? Bueno, así, Cristo no solamente lavó nuestra mente y la sigue lavando, sino que hizo aún más allá, sino que lavó y limpia cada día nuestro corazón, ¿cierto? Sí, pero ellos se oponen a nosotros porque no entienden las cosas de Dios, como bien dice la Escritura, para ellos son locura. Amén, ¿cierto? Y Cristo nos entiende en ese sentido, porque Él tuvo que lidiar con esto durante su ministerio terrenal, ¿ya? Él tuvo que lidiar con toda esta oposición y entiende cuando nosotros también no estamos enfrente a toda la oposición, ¿cierto?, de nuestros familiares. Díganos lo que nos digan, los sobrenombres que nos pongan, porque nos faltan, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es todo a causa de nuestra fe. De hecho, eso, también cuando me tocó predicar acerca de esto, él nunca lo ocultó. Entonces, si Él no lo ocultó, nosotros, ¿por qué también tenemos que ocultarlo? No podemos ocultar, no podemos estar escogiendo, no tenemos que ser como los niños mañosos, que no es que a mí no me gusta esto, como el Team Maña, y no me gusta esto, no. Toda la Escritura es útil, dice el Señor. Amén. Y así lo dice, Él no lo guardó, Él no anda con letras chicas, Él no anda omitiendo cosas. Y en Mateo 10, del verso 34 al 36 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre, perdón, serán los de su casa. Y todo es por creer en Cristo. Entonces, Él nos advierte, ¿cierto?, de la división que se va a producir en el núcleo familiar por el tipo de lealtad que Él exige de aquellos que le pertenecen. Oiga, y Pablo también lo experimenta. En Hechos 26, capítulo 26, del verso 24 al 26, les voy a leer algo, pero en la otra traducción, en la Nueva Versión Internacional, que dice así: al llegar Pablo a este punto de su defensa, ahí vemos a un Pablo, ¿cierto?, que está expresando todas las cosas que Dios hizo en su vida, ¿cierto?, delante de los que tenían poder en aquel entonces, y vemos que dice aquí, al llegar Pablo a este punto de su defensa, dice: Festo interrumpió, y le dice: ¿estás loco, Pablo?, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Con todas las cosas que Pablo le estaba diciendo, ¿ya? Y Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. Porque eso es lo que piensan aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Todo lo que nosotros hablamos, estos están locos. Estos están fuera de sí. Esto como que no sé qué les pasó, ¿ya? Así que si su familia a usted lo ve como un bicho raro, lo ve que no sé, tantas cosas que quizás como lo han tratado, porque ahora usted ha decidido seguir a Cristo, porque Cristo ha trabajado en su corazón y ahora ya no puede vivir apartada de Él. Recuerde que eso viene incluido en el paquete de la salvación. Viene incluido dentro de todo. Cristo lo dijo, no lo ocultó. Pablo lo vivió, lo experimentó, ¿ya? Y eso también corre para nosotros, ¿ya? Entonces, pero si bien el Señor no lo oculta, también tenemos que recordar cuando estemos pasando por esas cosas, que el Señor entiende cómo nos sentimos, pero no solamente porque Él es Dios, sino porque Él lo experimentó cuando fue hecho hombre, ¿ya? Entonces no nos está hablando porque sí, porque es fácil hablar de boca, pero Él lo vivió. Amén. Él lo experimentó. Claro. Ahora entiende, hermano, por qué muchas veces las oraciones casi siempre son para los papás, para el hermano, para el tío, al abuelo. Claro, porque de repente los cristianos son el centro, ¿cierto?, de la burla. Para mi hijo, para mi hija, para mi esposo, y la oración siempre está así, y Cristo lo depone, lo acaba de leer. ¿Ya? Va a pasar. Va a pasar, va a suceder, y si está sucediendo eso quiere decir que hay algo ahí. Hay algo ahí, Dios está, y Dios va a hacer algo en la familia igual. Claro, igual es una confirmación para nosotros, porque algo se está viendo, evidenciando en nuestras vidas, claro, que los otros están viendo y quizás nosotros no hemos dado cuenta. Claro. ¿Ya? Y de que ya no somos como antes, de que ya no andábamos en lo mismo que antes, ya no hablamos como antes, que son una de las cosas que ellos muchas veces apuntan. Oye, tú si antes eras así, vamos para allá. Ah, no, es que este es Canuto. Ah, ya es luz divino. Ya es la iluminada. Con diversas situaciones, ¿cierto? Tratan de a uno hacerlo sentir mal. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y, bueno, la Escritura nos dice que ellos no entienden las cosas. Entonces nosotros tenemos a mano, ¿cierto?, todas estas bendiciones espirituales que Cristo nos da, estos medios de gracia también, ¿cierto?, que tenemos a mano, como dice Pedro, de la oración, que podemos, ¿cierto?, pedirle al Señor por ellos, para que ellos también sean alcanzados así como nosotros lo fuimos, para que Cristo les dé vida, porque ahora lo único que tienen es existencia. Sin Cristo no hay vida, no hay nada. Están muertos en sus delitos y pecados, pero todos nosotros no queremos que ellos se pierdan. Queremos que ellos también vengan al arrepentimiento. Queremos, ¿cierto?, que sean salvos por medio de Cristo. Queremos verlos gozándose en su presencia. Queremos verlos alegres, ¿cierto?, de gozo, de disfrutar de la comunión con el Señor. Verlos ahí como el Señor los sostiene en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ¿cierto? De verle ahí en medio de la congregación alabando el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Verles predicando el nombre de Jesús. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Que Cristo transforme esos corazones. Así es, Señor. ¿Ya? Porque todo lo que hacen, todo lo que dicen, todas las cosas con las cuales intentan quizás burlarse de nosotros, ellos lo hacen en ignorancia. ¿Cierto? Entonces, el Señor nos entiende, hermano. Él lo vivió y tenemos que aferrarnos a Él, ¿cierto? Porque nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Y si Él padeció, ¿por qué nosotros no? Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cierto? Hablábamos, ¿cierto?, que Mateo no nos dice
específicamente dónde estaba la madre de Jesús, no nos dice, ¿cierto?, de todas estas cosas, pero sacamos conclusiones, ¿cierto?, por el otro evangelista, que estaban allá en Nazaret, ¿cierto?, oyen estas cosas y viajan, ¿cierto?, acá a Capernaum, aproximadamente 50 kilómetros, y vemos acá que ellos ya llegan. Marcos lo dice, ya que ellos llegan acá a Capernaum, y esta ocasión le dio una oportunidad perfecta al Señor Jesús para ofrecer una ilustración gráfica acerca de la necesidad de tener una relación personal con Él. ¿Ya? Vemos en el verso 46 que dice que mientras Él aún hablaba a la gente, y aquí viene, ya llegaron, llegó su madre, llegaron sus hermanos, ¿ya? Y estaban afuera de esta casa, donde Jesús estaba alojando. Y le querían hablar. Quizás era tanta la multitud, como veíamos ahí en Marcos, que decía que era mucho, que ni siquiera le dejaron comer. Quizás esta multitud impidió que ellos pudieran llegar ahí donde estaba Jesús, ahí adentro, ¿ya? Pero en fin, enviaron a avisarle, a llamarle, ¿cierto? Nos dice el otro evangelista, y que estaban afuera y que le quieren hablar, dice acá Mateo, pero Marcos nos dice que envían a llamarle. Prácticamente lo mismo. Entonces, del 46 al 49, vemos que cuando a Jesús le informan acerca de esto, Él respondió al que le dijo esto. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ahora, como Pedro decía en esos momentos, o sea, él no estaba repudiando a su familia ni tampoco la estaba excluyendo. De hecho, él amaba a su familia terrenal mucho más de lo que ellos lo amaban a él, podríamos decir. Él amaba a su familia y se preocupaba por ellos. Y obviamente, como él es Dios, él entendía, ¿cierto?, la intranquilidad que pudieran tener en su corazón, aunque era una intranquilidad quizá equivocada, ¿ya? Pero vemos que Jesús se preocupaba por su familia, incluso en el mismo momento de la cruz, hermano. Cuando estaba ahí crucificado, previo, ¿cierto?, ahí a cumplir con su misión, él le encarga a uno de sus discípulos, el amado, que dice Juan, el discípulo que la amaba, que él es el mismo, Juan, ¿ya? Le dice que cuide de María, ¿ya? Le encarga a él el cuidado de quien fue su madre, ¿ya? Y vemos también que él se preocupaba tanto de su familia que a través de su misericordioso amor también vemos a sus hermanos, ¿cierto?, que finalmente llegan a creer en él como el Salvador y Señor de su vida, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, el propósito del Señor al referirse a sus discípulos, he aquí mi madre, mis hermanos, fue de enseñar que Él invita a todo el mundo a ser parte de esta familia divina. ¿Ya? Cualquiera puede entrar a esta familia espiritual de Dios, pero hay un requisito. ¿Y cuál es? Confiando en Él. ¿Ya? Y la familia de Dios es la única familia que en última instancia realmente importa. Porque vemos ahí que incluso ser miembro de la propia familia terrenal de Jesús, como bien decía Pedro hace un momento, no tenía ningún tipo de privilegio. No incluía el merecimiento de la salvación. Yo soy hermano de Jesús, yo estoy listo, tengo la salvación asegurada. No, yo soy la madre de Jesús. No, yo tengo la salvación asegurada, porque a mí Dios me escogió, entonces ya estoy listo. No tenía ningún tipo de merecimiento, no tenía ningún tipo de privilegio especial. Podríamos haber esperado que sí lo hubiera, pero vemos acá que no, ¿ya? Entonces, el Señor lo que vino a hacer, y lo que estaba tratando de enseñar acá, es que Él vino a levantar una nueva familia, y que es la familia de la fe. Que su familia está compuesta por aquellos que tienen una relación personal con Él, por medio de la fe. Lo que Jesús estaba diciendo acá, en otras palabras, es que todos aquellos, y solamente aquellos que creen en mí, están espiritualmente relacionadas conmigo. Es la misma idea que transmite Juan 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, a todos ellos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí vemos la universalidad de la invitación. Y esta invitación obviamente fue extendida
a quien fue su madre terrenal. Esta invitación obviamente fue extendida a quien fueron sus medios hermanos, ¿ya? Porque ellos también necesitaban ser salvos del pecado. Amén. Sí. Ellos también necesitaban ser salvos del pecado. Dice el escritor aquí, Pablo Hoff, dice, la madre y hermanos carnales de Cristo pueden entrar en su familia espiritual en las mismas condiciones que lo hacen los demás discípulos. Tienen las mismas condiciones. Entonces, nadie que cree en Jesucristo va a ser excluido. Pero por el contrario, nadie que no cree en Él va a ser incluido. ¿Por qué? Porque el primer y absoluto deseo y requisito de Dios para la humanidad, ¿cuál es? Creer en su Hijo amado. Amén. De hecho, en Juan 6:29, Jesús lo dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en mí, está diciendo el Señor. Y vemos también que, que el Padre, ¿cierto? En el bautismo del Señor, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, por si lo quieren anotar. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos que después, no solamente en esta ocasión, sino que después en la transfiguración, expresa las mismas palabras a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero incluye algo más. Le agrega a él oíd. A él oíd. Entonces, la voluntad suprema de Dios para la humanidad, ¿cuál es? En que estéis complacidos en su Hijo, tal como Él lo está. Que confíen en Él, que a Él lo oigan, como Él añade ahí en la transfiguración, que a Él lo sigan y que obedezcan su palabra. ¿Ya? Entonces, vemos, incluso, hermano, mira, después de manifestar que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, en Mateo 18:11, después de eso, Jesús cuenta una parábola. Y a través de esa parábola, Él está explicando el gran amor del Padre por la humanidad. Y el deseo de que obviamente no quiere que se pierdan, sino que sean salvos. Y vemos ahí en los versos 12 al 14, ¿ya? De este Mateo 18, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que no la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las... Perdón, dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad del Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y vemos más tarde que los apóstoles también transmiten la misma verdad. Lo vemos en palabras de Pablo, primera de Timoteo 2, versos 3 y 4. Pablo escribe a Timoteo, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Vemos también al apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3:9, diciendo, el deseo del Señor, ¿cuál es? Que ninguno perezca, amén, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Dios quiere para la humanidad. Quiere que crean en su Hijo. Él es el único medio por el medio del cual nos podemos acercar al Padre, solamente por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Y su sacrificio en la cruz. Ahora, claro está que aceptar el señorío de Jesucristo es más que simple palabrería. No basta solamente, no, sí, yo creo, como bien decía Pedro. No. Jesús también lo advierte, como también advirtió la persecución que íbamos a tener incluso en el núcleo familiar por causa de estar con Él. También nos advierte acerca de esto, de que no es simple palabrería. Mateo 7, vers 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca hubo una real conversión.
Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Volviendo a reiterar, o sea, los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios y ante su presencia temblaban. Santiago 2:19 lo dice. Ellos saben quién es y tiemblan. Entonces, saber quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, solamente saberlo. E incluso puedo temblar ante su presencia. Pero eso no garantiza la salvación. Los demonios también saben quién es, también creen y tiemblan. Entonces eso no garantiza la salvación. Lo único que garantiza la salvación es una relación salvadora con Jesucristo, que solamente viene de creer en Él, en lo que Él ha hecho, a lo que Él vino, cómo Él vivió, que Él murió por mí. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, hecho hombre. Amén. Y que no murió solamente, sino que resucitó y que venció y que ahora está a la diestra del Padre. ¿Ya? Y recibir ese regalo que Él nos da. Entonces, la salvación viene únicamente a través de Jesucristo. Y de hecho, Hechos 4:12 lo afirma. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Solamente por medio de Jesucristo. Y como les decía hace un momento, o sea, y cuando una persona es salva, hay una evidencia. Hay una característica especial. ¿Y cuál es esa? La evidencia de que una persona ha sido salva, de que una persona ha sido transformada, de que una persona realmente se ha arrepentido y creído en Él, es que ahora se deleita en hacer la voluntad de Dios. Amén. Aunque no lo hace perfectamente, como les decía un domingo atrás, pero sí se hace sinceramente. ¿Ya? Y Jesús lo dice. O sea, hay una transformación en esa persona, que ya no quiere ser igual. Ya no quiero hacer mi voluntad, porque cuando hice mi voluntad me fue de lo peor. Quizás tenía todo lo que quería, pero estaba vacío. Estaba adornado por fuera, pero por dentro estaba vacío, hueco, no había nada. ¿Ya? Pero ahora que Cristo ha tocado mi corazón, ahora que Él ha hecho en mí, ya no me veo sin Él. Y ahora lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Eso es una característica únicamente de aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios. Y Jesús lo dice. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. El que hace la voluntad del Padre. Y así lo transmite primero de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. O sea, si esto no termina ahí, no, es que yo ya confesé 10 años atrás que yo creía en Jesús y me bauticé. Pero ahora yo vivo como quiero, total, ya estoy salvo, si ya confesé a Jesús. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una transformación ahí. Hay algo que Dios está haciendo en nosotros. Esta palabra que es viva y eficaz, cuando entra aquí, se manifiesta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se traduce, ¿cierto?, a través de mis obras. Ya no quiero ser igual, sino que quiero que Cristo se note que vivo en mí. Porque llegamos a un punto en que ya nos hastiamos de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Llega un momento que ya no quiero ser yo, ya no quiero ser como yo quiero ser transformado. Señor, yo ya no quiero ser así. Amén. Sino que quiero que se note que te pertenezco, ¿cierto? Y estas buenas obras que Dios preparó, imagínense, Él las preparó. Él nos creó, Él nos transformó para que algo produzcamos. Con un propósito nos dejó acá, para que seamos luz, vimos anteriormente, para que seamos sal. Tenemos un propósito por el cual el Señor nos dejó aquí en este mundo, si no, ¿para qué? Hubiera sido fácil ya, recibí a Cristo ya, soy salvo y me lleva. Pero entonces, ¿por qué me dejó acá? Porque hay un propósito. Porque Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición a otros, para que seamos un instrumento por medio del cual otros puedan venir también a Cristo. Amén. ¿Ya? Entonces, así es, Señor. Él nos crea, Él nos da vida, hace de nosotros una nueva creación para que andemos en estas nuevas cosas. ¿Ya? Que Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, porque como le decía hace un momento, o sea, puede haber en nosotros una sinceridad de querer hacer algo, pero nosotros tenemos un límite cuando es en base a nuestra fuerza.
El único que nos puede realmente ayudar a andar en su voluntad perfectamente es Él. Ahí ya mis fuerzas son nulas. Por eso dice, fortaleceos por medio del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque mis fuerzas llegan hasta ahí. Y ahí estoy moviendo. Una transformación externa llega hasta ahí. Puede haber alguien que si quiera, sinceramente, cambiar. Por un tiempo le va a durar esa transformación. Pero va a volver a manifestarse lo que era. Así como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el barro. Se va a manifestar. ¿Ya? Pero cuando Dios obra, ahí ya nos damos cuenta, hermano, y reconocemos que mis fuerzas no son suficientes. Amén. No son suficientes. Sino que es Cristo es el que nos ayuda. Es Cristo el que nos capacita. Es Cristo el que nos equipa. Es Cristo el que nos mueve, el que nos enfoca, el que nos da la fuerza. Nos da el querer y el hacer, dice la Escritura. Y Santiago 2:14 dice, la fe sin obra es muerta. Amén. Es Él el que trabaja en nosotros. Entonces, la obediencia es la base, la esencia de la vida cristiana. Queremos obedecer, hermano, y muchas veces lo intentamos y fallamos. Porque obedecemos, pero no lo hacemos de manera perfecta. ¿Ya? Pero el Señor sigue trabajando en nosotros, nos sigue perfeccionando, ¿cierto? Pero sí lo hacemos sinceramente. Y el Señor cada vez nos va a ir perfeccionando cada vez más, ¿cierto? Porque no nos deja a la deriva. Si no somos huérfanos, tenemos un Padre, y nuestro Padre no es cualquiera, hermano. No es cualquiera, o sea, el Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas que hay en el mar, el Creador de lo visible y de lo invisible. Ese es mi Padre. Si Él dijo que se hiciera en el principio la luz, no va a hacer algo en mí, no va a hacer algo en usted. Ayúdanos, Señor, ¿cierto? A creer cada día en Él, a poder contemplar todas estas maravillas que la Escritura nos muestra, ¿cierto? Porque cada vez que nos sumergimos en la palabra, a lo único que vemos es al Señor. Lo vemos a Él. Y vemos, ¿cierto? Como bien decía María al principio, nuestra bajeza. Y nos regocijamos en el Señor nuestro Salvador. Porque no siendo nada, Él nos hace merecedores de todo. Entonces, dice aquí Pablo Job, la reacción de Jesús nos enseña también que la lealtad más elevada del hombre corresponde a Dios. Y ese va a ser nuestro anhelo. Vamos a querer estar con Él, porque reconocemos que ha hecho tantas cosas en nuestra vida que queremos realmente agradarle a Él. Y cuando fallamos, nos duele. Nos dolemos. Le pedimos perdón. Y nos avergonzamos delante de Él. No sé si a usted le ha pasado. A mí sí. Porque muchas veces decimos, Señor, no va a hacer. Y ahí estoy metida de Él. Pero el Señor nos perdona. Dice la Escritura que si uno confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y aún Él nos brinda de la gracia que nosotros necesitamos para los momentos oportunos cuando estemos ahí, medio inestables. ¿Ya? Entonces, como dice aquí Pablo Job, la lealtad más elevada del hombre que le pertenece a Dios corresponde a Dios y no a su familia terrenal. ¿Ya? Si tenemos que escoger entre los dos, debemos seguir el ejemplo de Jesús y no permitir que los lazos humanos nos impidan hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. El lazo espiritual es mucho más importante que el familiar y social en el reino de Dios. El Señor nos ayuda. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a Él, pero muchas veces en el proceso se nos olvida. Amén. ¿Cierto? Pero aquí estamos viendo el ejemplo de nuestro Señor y que el Señor nos ayude, y eso no significa que no los queramos, ¿cierto? Sino que siempre están presentes en nuestra oración. Queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y en esa voluntad también oramos por ellos. Porque como decía ahí en la Escritura, la voluntad de Él es que todos vengan al conocimiento de Cristo, que vengan al arrepentimiento, que vengan a Cristo, y lo tengan en su vida como el Salvador y su Señor, ¿cierto? Entonces, la obediencia es una característica segura únicamente de aquellos que pertenecen a la familia de Dios. ¿Ya? Entonces, todo el resto de la Escritura rodea, ¿cierto?, la verdad central de que Jesucristo vino al mundo, ¿a qué? A salvar a los pecadores. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Transformarlos. No solamente reformarlos externamente. Como estuvimos viendo ya en más profundidad el estudio pasado,
En el mejor de los casos, una reforma externa, sí, va a dejar esa casa adornada, la va a dejar barrida, pero va a estar vacía y no hay nada dentro. Algo externo, ritualismo, reglas de hombre, descansar en las obras. Solamente deja la casa adornada y barrida, ¿ya? Y en el peor de los casos, eso en el mejor de los casos, la deja, ya dejemos, en lo mejor la deja adornada y barrida, dejémoslo ahí. Pero en lo peor que estuvimos viendo ahí, que esa reforma se puede transformar en un obstáculo para que esa persona pueda ser transformada internamente. ¿Por qué? Porque eso lo ciega. Cuando alguien reposa en sus obras, cuando alguien descansa en eso, ¿ya? Eso se transforma en un obstáculo, porque nunca va a haber realmente una necesidad en él de arrepentimiento, sino que piensa que todo está bien con Dios, porque yo hice esto, porque yo hice esto otro, y ya estoy lista, estoy bien con Dios. Pero nunca va a haber en él una real necesidad de Dios. Y cuando no ocurre eso, ¿ya? Esa persona nunca realmente va a poder prestarle a Dios un servicio espiritual real. Va a ser solamente cosas externas, por motivos equivocados. En cambio, Dios quiere un corazón transformado y que todo lo que salga afuera, ya sea en palabra o en obra, sea todo genuino y para la gloria de Dios. ¿Ya? Porque una relación con Dios, por medio de Jesucristo, produce vida nueva en totalidad, tanto interior como exterior. Y es por eso, hermano, que el gran mensaje del Evangelio no es un llamado a la moralidad como muchos están acostumbrados. Ese no es el mensaje del Evangelio. Cristo no murió por eso, ¿ya? Sino que hay algo mucho mayor. Eso puede transformarse en algo, una consecuencia de que mi vida se transforma externamente, moralmente. Entonces, es una consecuencia de. Pero primero Dios trabaja en mi corazón. Dios quiere liberarme primeramente del pecado por medio de Jesucristo y después transformar mi vida en cada área. No al revés. ¿Ya? Por lo tanto, si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él, para el perdón de sus pecados, ¿cierto? De manera que ahora encuentra gozo, de manera que ahora encuentra deleite en hacer la voluntad de Dios. Entonces, la Escritura es clara, nos dice acá, que usted también es parte de esta nueva familia que Cristo nos está hablando aquí. Entonces, el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, es su Padre. Jesús es su hermano. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Amén. Somos parte de la familia de la fe. Y todo esto es únicamente por medio de la fe en el Señor Jesús. Amén. Amén.